Esto al peronismo. Está Carlos Campolongo y ahora se suma otro dirigente histórico del peronismo que es Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. No me besaron que estaba Campolongo. Ay, no pero venía. sí. No, bueno, si no, ¿Qué? Si no, ¿La no interna? venía. ¿Me van a hacer la interna acá también? Claro. que No, se no, levanta y se va. Te pareces a un kirchnerista. Es peronismo al cuadrado esto. Esto es peronismo van al a decir cuadrado. que somos pareja porque estamos siempre apareciendo juntos. Y bueno, Sí, Son los bueno, han salido referentes. mucho juntos ustedes dos, Julio. Son los Han compartido referentes. mucha noche ustedes dos. Bueno, no, yo creo, primero, el kirchnerismo, Néstor y Cristina, nunca soportaron disidentes. Nunca. Lo digo yo, que era amigo de los dos, y los dos, con cualquier diferencia, te echaban. Ahora, si no soportás disidentes, crece la alcahuetería. Y los alcahuetes son los mediocres. Los inteligentes tienen diferencia, aportan ideas. Por eso, lo que va logrando Cristina es una cadena con Cobo, con Vudú, con Scioli, con Alberto. Todos transitan la misma, digamos, el mismo conflicto. Quizás Cobo no, porque Cobo es un tipo con otra dignidad, se pelea. Pero el resto, entonces cuando tiene que poner un candidato no tiene a quién. Alberto nació para segundo, Néstor lo manejaba, lo conducía, pero los segundos no dan para primero, ¿no, Carlos? No, y es así como vos decís. Te diría que hasta lo conducía, lo tenía en un rango totalmente, no como jefe de gabinete. No, Para ciertas cosas lo tenía- dejaba, pero después... Néstor. Yo he vivido momentos, yo lo conté el otro día. Por ejemplo, Néstor me dice, ¿seguís siendo amigo de Héctor Timerman? Digo, sí. Y ahí salta Alberto y dice, pero si yo no lo quiero. Y Néstor me mira y dice, decile a este que el presidente soy yo. Te quiero decir, Muy bueno. era muy clarito, muy clarito. Entonces, el tema es que el kirchnerismo, yo digo hace años, si el peronismo no se saca el kirchnerismo de encima, puede que desaparezca con él. Igual el peronismo es un pensamiento, como lo es el radicalismo y el conservadorismo. La política argentina no tiene estadistas. La política argentina no tiene reflexión, no tiene pensadores. Esa crisis es de todos. Ahora, el kirchnerismo para mí desaparece, de eso no queda nada. Si revive el peronismo, yo voy a pelear para que reviva, pero no va a ser con los que se hicieron los tontos con el kirchnerismo. Quien no criticó al kirchnerismo no tiene derecho a seguir vivo políticamente. ¿Esto es un golpe al kirchnerismo? Es la desaparición, es el golpe final. Ya estaba agonizando. ¿El golpe final al Y kirchnerismo? si no tiene candidato de nada, no tiene oradores, no tiene discurso. Y no puede Mira, hacer campaña. No puede hacer No campaña. puede hacer campaña. Cuando hay un debate en el Congreso, uno no los escucha. Cuando los escucha son aburridos. Ahora, leen. ¿cómo hace el peronismo para pedirle el voto el año que viene? No el kirchnerismo, el peronismo, pedirle el voto a la sociedad después de que vimos el vacunatorio VIP, la No, fiesta de Olivo. Si no consigue alguien que tenga una historia separada a esa, es decir, obviamente oposición va a haber. El radicalismo tiene una crisis parecida, porque no le está fácil a Lustó ni a Puyaro. Bueno, O sea, sí, pero no tiene estos escándalos que no, que no no tiene son- escándalo, pero tiene el abrazo tiene interna, pero tiene el escándalo. abrazo con el PRO, que no saben si quedan enganchados para siempre o se pueden distanciar. Digamos, la política argentina hoy no tiene alternativas, desgraciadamente. Por eso estamos viendo un ajuste donde por primera vez el salario, el asalariado, está por debajo del índice de pobreza, cosa que no pasó nunca en Argentina. Sí. Y el rebote que nos dicen que va a venir, nadie cree que venga. Viene Entonces, tardando, porque venía a mitad de año, estamos ya a agosto. Es como el general Julio, Alay. estamos en agosto. ¿Te acordás del no lo general puedo- Alay? Va llegando, va llegando, Yo viene llegando. le quiero mostrar a Julio Bárbaro el tuit de Victoria Villarruel para ver que me ayude, él que también es un viejo dirigente de la política, del consenso. Quiero que me ayude a digerir esto, porque la verdad es que Estás enojado. Estás enojado sí, con porque la verdad que Sí, te No, indignó. pero con razón. pero yo entiendo que hay que ir hacia una mejor sociedad, hacia una mejor clase política, hacia a ver, a una Argentina para todos. Yo no sé si esto ayuda. A ver, Lo leo lo que dice Victoria Ahí lo tenés Villarruel. grande, Tuiteó, mirá. la entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos verlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante.
Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial por la ex primera dama, mientras cientos de miles de argentinos, de pymes argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los $36.000 que el pueblo argentino tiene que pagar de su bolsillo para la custodia en España, mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo, tuiteaba hoy temprano, me parece que fue, ¿no? Victoria Villarruel. La vicepresidenta de la Nación piensa así, Julio. Yo no estoy de acuerdo, no creo que sirva para hoy esto. Conozco el pensamiento de ella porque le presenté un libro a los 12 años. ¿Ah, sí? Sí. Me pidió que le presente un libro, lo leí, en un libro en el cual coincidía. Yo siempre sostengo la teoría de Todorov, que falleció, pero era uno de los grandes de los derechos humanos, que va a haber paz cuando en el mármol de los caídos estén todos los caídos, los de un bando y los del otro. Pensemos que no logramos que incorporen a Rucci, a José Rucci, nosotros los peronistas, con lo cual se exageró una visión, la cual los derechos humanos era una cosa, la reivindicación de la violencia era otra muy distinta. Yo fui diputado en un momento en que esa guerrilla era traición a la patria, porque éramos democracia. Estamos de acuerdo, pero acá estamos con una mujer víctima. No, ya sé. Y es una mujer que no empatiza. Por eso te digo, no estoy no de acuerdo, empatiza. porque empieza a dar un discurso de su historia realmente es que no rarísimo. tiene nada que ver con él. Me quedé pensando una cosita del peronismo, ¿no? Esto de si en realidad muere el kirchnerismo, el peronismo, si no es una oportunidad para el peronismo tradicional. Digo, ¿no? Este quiebre quizás en el kirchnerismo, se ve a mucha gente desde el kirchnerismo repensando qué pasó, a quién tuvimos de candidato. Si el peronismo tradicional no tiene una oportunidad. Yo fui diputado en el 73, disfruté de un parlamento de lujo, porque éramos hijos de la rebeldía, de la persecución. Después vinieron los hijos de la alcahuetería, que tienen que leer los discursos. Digo, es otra cosa. Y yo me acuerdo que el diálogo entre el peronismo, el radicalismo, los conservadores, la Argentina necesita un gran encuentro político. Y en eso sí, Mariano, estoy de acuerdo, que esto que plantea la vicepresidencia no sirve a ese destino. Fabiola Yáñez, hablando del tema de la derrota política. A ver. En algún momento lo vimos al expresidente explicar la reunión en Olivos que indignó a muchísima gente en pandemia, responsabilizándote. Sí. Y lo hizo no una vez, lo hizo 2 veces y una vez teniéndome sentada enfrente a él en un lugar con muchísima gente, él dando una conferencia, teniéndome sentada a mí enfrente, con muchísimos periodistas, y lo volvió a repetir estando yo sentada enfrente de él y embarazada. Lo volvió a repetir. A mí también, otro juego que me hicieron, psicológico y etcétera, es decir, que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. ¿Por qué podría haber sido tu culpa? ¿Por qué? Porque me echaron la culpa, porque él se desligó de la responsabilidad de él, de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, y echarme la culpa, es decir, que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad. Todos los días se me repetía, por culpa tuya, perdió un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía? Por favor. Julio. La culpa, si tuvo la culpa, ¿no es cierto, Fabiola, de lo que Es pasó? absurdo. Digamos, el gobierno de Alberto fue un gobierno de mediocres. No hubo excepciones. Ese equipo que asumió el gobierno realmente eran todos muchachos del bar, eran boscas,
algunos con pretensiones de trascendencia, pero eran buscas, todo. Y el gobierno que hicieron fue de una gran mediocridad. ¿Qué culpa va a tener la pobre mujer? Ni el peronismo ni el kirchnerismo. Alberto, todos sabíamos que chocaba. Quienes lo conocíamos sabíamos que no le daba la cabeza para esto. Y además de mediocre, siempre fue bastante dañino, bastante mala persona. Mirá vos, no hablamos. No, porque yo le había preguntado a Campolongo hace un ratito cómo era su personalidad en el mundo de la política, porque ha transitado muchos años en la carrera Hay política. cantidad de gente, y me incluyo, a los cuales con él no había amistad. Él, la verdad, si podía ser amigo de Néstor o pelearte. Con Alberto no tenía códigos. Y no los tuvo con nadie. Por eso hay unos cuantos que festejan su crisis, unos cuantos, una fila larga. Ahora, el gobierno de él fue un gobierno de mediocres. Fue un gobierno sin política. Los discursos de él daban vergüenza. Él le sacaba el sentido a la palabra. Y eso lo vimos todo, ¿no? Terminabas de escuchar, no sabías qué dijo. Y él tampoco sabía qué pensaba. Pero pensemos, vayamos a la primera etapa de lo que fue la pandemia, los niveles de popularidad que tenía. Hubo un primer momento donde todos creímos, o sea, donde todos estábamos encerrados y creíamos que era lo mejor. 80%. 80% era, claro. Bueno, pero era el escenario también, Nora. Acordate que hacían las exposiciones Rodríguez Larreta, Kicillof. Daba una Puntos. idea de unidad hasta que se hizo lo de los fondos, Claro. se lo sacaron y ahí se rompió Como todo. también decían en su momento en la política norteamericana, President at war are popular. Los presidentes en la guerra son populares, se ven todo el mundo. Lo que Claro. pasa es que después empieza Claro, el declive. te Cuando vos ves unifica. que teniendo un amplio consenso, teniendo una amplia imagen, terminó quedando como un ladero de Cristina y como una persona sin toma de decisión, de eso fue cayendo. Empieza a bajar. El malestar de Julio, vos que sos un conocedor de la interna peronista, el malestar que siempre tuvo la vicepresidenta Kirchner, ¿fue por el tema económico o es porque conocía todo esto de Alcoba, ¿no? Las chicas que entraban, los videos, el adulterio, la violencia de género? Ella elige, decir, con ella no se puede convivir. Lo digo yo, que le cociné, que fui amiga, que le invité a cenar con Lilita Carrió. O sea, tengo historia con ella, Con Cristina. con Cristina. Y es imposible convivir. Cuando llega al cargo, se sube al banquito y te habla desde arriba. Cuando alguien cree que no es par, sonamos. Porque la verdad en la vida, yo digo siempre, yo hablo con su santidad el Papa todos los años, me da una hora y me hace sentir par. Y yo sé que no lo soy. Pero Repetime esa frase porque es tan interesante para tantos estamentos de nuestra vida. El que no entiende que es par, ¿cómo es? el que no entiende que es par, Sí. no puede sostener la relación. Si te crees Muy superior, Claro, sonamos, Muy buena. hermano. Claro, Muy buena verdad. frase. Sonamos. Muy buena. Entonces, cuando te crees superior es porque te sentís inferior. Tenés complejo de inferioridad y te paran al Muy buena banquito. frase. Entonces, toda la historia esta, ella nombra a un individuo con el cual no tiene relación. Porque Cristina no tiene amistad, lo tiene a Parrilli. ¿Te imaginás si vos le dijiste a Parrilli, tu idea del afecto político no es muy... Pero ella se acerca en un momento. ¿Te acordás que ella en un momento, Alberto Fernández empieza a criticarla y muy fuerte a través de todos los canales a Cristina? De golpe se empiezan a encontrar, decían que tenían grandes charlas. Él estaba como profesor universitario. Ahí se produce algún encuentro intelectual. ¿Eso fue verdad lo que sucedió? Primero, yo hablé con Alberto, 1000 horas. Te digo, Sí. lo conozco de cuando era abogado de Eduardo Varela Cid. Sí. Mirá, sí. Mirá. Lo conocí ahí. Uno de los primeros Tiene más muertos recuerdo, políticos mirá. del peronismo. Tiene Perdón, recuerdo anterior. Uno de los primeros muertos políticos del peronismo fue. De la Argentina. La coima. sí. Por la coima en la Cámara de un empresario, ¿se acuerdan? Obvio. Bueno, él era Uno de los abogado muertos antes. políticos. antes de Renunció esto. y se fue. Cuando Claro, no, tenía la desapareció. editorial Cid Editores, Sí. que sacábamos todos los libros ahí. Sí. O sea, yo te digo, Alberto es un ser sin sustancia. No es un personaje. Yo con Carlito, que se lee todo, porque aquel se lee todo lo que... Digo, pero los debates, las discusiones, tienen contenido. Con Alberto es la mera formalidad. Y esa era la relación que tenía con todos. Cristina, cuando vos le crees al perro Berbisky, que cuando tenía 6 años ya tenía vocación de alcahuete, de botón, digo, cuando crees que se piensa, ya ¿Coincidís sonaste. en todo lo que dice Julio? ¿Suscribís todo? Absolutamente. Eso tiene razón.
¿Suscribís todo? Absoluto. Que en el doble juego de Berbisky, por Todo, ejemplo. qué sé yo. Sí. Yo no tengo el estilo de, no lo voy a insultar, pero realmente para mí también es de los que ha infligido mucho daño. Y esta beta de este Alberto violento, ¿no? De todo lo que estamos viendo desde este fin de semana, que estamos todos conmovidos, de una ex primera dama golpeada. ¿La veía, se veía, ustedes la intuían que podía ser un hombre violento físicamente? Él era jorobado con las mujeres, difícil, pero además infantil, porque para mí lo peor es esto: si a vos te dan la presidencia de la nación y amás la política, no te queda tiempo para, digamos, para la pasión que tenías a los 20 o 25 años. Porque el arte te absorbe y te pone toda la libido ahí, si sos eso. Ahora, si llegás a presidente y tu principal deporte es perseguir mujeres como a los 25, es que tenés que ir a un psiquiatra, no a un cargo en la Casa Rosada. Tiene que ir a la izquierda, al psicólogo. En el pueblo decían era un Claro. hombre verde o alguien que no había Un tenido viejo calle. verde, claro. O que no había tenido calle. Claro. Y además lo filma para que... No. ¿Viste? Lo El filma. psicólogo El puede a lo hecho. mejor ayudarnos. Filmarlo maduro es sexual. de una inmadurez. Claro, una persona que ejerce un cargo de esa naturaleza, digo, toda la vida, ¿quién no quiere ser un presidente de un país? O sea, tenés el cargo máximo. Cualquier cargo Y en vez te de estar absorbe. ahí, estás haciendo esto que estamos viendo. ¿Por qué? Evidentemente lo que se veía, algo que hablaste recién vos de la libido. La libido. Él, evidentemente, la energía psíquica la estaba depositando en este tipo de cuestiones. En seducción, donjuanismo. No sé quién le quedaba grande el cargo. ¿Qué nos quedaba a nosotros por ahí como habitantes del suelo argentino con por ahí un presidente que estaba... Existe la libido y se pone o se pone en la pareja o se pone en el trabajo. Hay mucha gente que pone toda su energía en el trabajo y la política es un lugar donde se pone mucha libido, ¿no? Equilibrar. El problema es si vos realmente te come la omnipotencia, ya es los griegos en sus tragedias lo hablaban esto. No hay nada peor que la omnipotencia, porque la omnipotencia te lleva al error, tarde o temprano. Exacto. Es impresionante esto que hemos conocido, ¿no? Cómo en estos 7, 8 días hace eclosión todo un proceso muy particular que vivió la presidencia de Alberto Fernández.